padre soltero fue expulsado de un restaurante con su hijo, hasta que una mujer misteriosa pagó la cuenta. Lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Una historia de amor que nació en el momento más inesperado. Prepárate para emocionarte. Suscríbete al canal, dale like y comenta desde dónde estás viendo. El sudor corría por la frente de Ricardo Martínez mientras ajustaba la corbata por 10ª vez en esa tarde sofocante de marzo. El termómetro marcaba 34 grados en la Condesa y el aire acondicionado del restaurante La Dolce Vita no lograba mitigar el calor que subía del asfalto derretido de la calle. Sus ojos marrones recorrían nerviosamente el ambiente elegante, observando las mesas cubiertas con manteles de lino blanco impecables, los camareros uniformados circulando con platos humeantes y el murmullo discreto de los clientes bien vestidos. «Papá, ¿puedo pedir postre?», preguntó Miguelito, su hijo de 8 años, cubierto de salsa de tomate hasta las orejas. El niño había devorado la mitad del plato de ñoquis con un hambre que partía el corazón de su padre. Eran casi las 2 de la tarde, y esa era la primera comida decente que compartían en 3 días. «Claro, campeón», respondió Ricardo, forzando una sonrisa mientras sus manos temblaban imperceptiblemente. En el bolsillo del pantalón de vestir, ya desgastado por el tiempo, sus dedos apretaban la tarjeta de crédito como si fuera un amuleto. Era la última que aún funcionaba, o al menos eso esperaba. El restaurante hervía con el movimiento típico del almuerzo tardío en la Ciudad de México. Ejecutivos discutían negocios entre risas, parejas jóvenes compartían risotos caros y un grupo de damas elegantes comentaba sobre sus últimos viajes a Europa. Ricardo se sentía un impostor en ese ambiente. Su camisa blanca, que alguna vez fue su favorita para reuniones importantes, ahora colgaba suelta en sus hombros, resultado de los kilos perdidos en los últimos meses de ansiedad y comidas escasas. «Señor», se acercó el camarero con un acento italiano marcado, «¿qué dulce desea para el niño?». Miguelito miró a su padre con expectativa, sus ojos verdes brillando como estrellas. Ricardo consultó rápidamente el menú, fingiendo elegir entre las opciones cuando en realidad calculaba mentalmente si podría pagar. Tiramisú, 28. Panna cotta, 25. Helado artesanal, 22. El tiramisú, por favor, decidió, pensando que si era la última vez que podía ofrecerle esa alegría a su hijo, al menos que fuera especial. Mientras esperaban el postre, Ricardo observó a Miguelito colorear dibujos en una servilleta con un lápiz de colores prestado por el lugar. El niño dibujaba una casa con 3 figuras en la puerta: papá, mamá y él. Aún después de 2 años, seguía incluyendo a la madre en sus dibujos. Ricardo tragó el nudo que se formaba en su garganta cada vez que veía esas manifestaciones inocentes de la nostalgia de su hijo. «El dibujo quedó hermoso, murmuró, desordenando el cabello castaño del niño. «Cuéntame qué es cada cosa». «Esta es nuestra nueva casa», explicó Miguelito señalando con el dedo sucio de salsa. «Cuando consigas un buen trabajo, vamos a vivir allí. Y mamá volverá de España para vivir con nosotros de nuevo. ¿Verdad, papá?». El corazón de Ricardo se rompió un poco más. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que la madre no volvería? ¿Cómo decirle que tal vez ni siquiera habría casa nueva? Que el dinero de la indemnización se había acabado hace 2 meses y que las entrevistas de trabajo parecían una pesadilla interminable de «vamos a analizar tu perfil y nos pondremos en contacto»? El tiramisú llegó en 1900, una fina porcelana, decorado con cacao en polvo y una pequeña hoja de menta. Miguelito aplaudió, sus ojos iluminándose de una manera que hacía que todo valiera la pena. Ricardo observó cada bocado, grabando en su memoria la sonrisa genuina de su hijo.
el ruidito de satisfacción que hacía, la forma en que cerraba los ojos para saborear mejor. ¿Está rico?, preguntó, ya sabiendo la respuesta por el espectáculo de felicidad frente a él. «Es el mejor dulce del mundo entero», declaró Miguelito solemnemente, como si estuviera haciendo una proclamación oficial. «Gracias, papá. Eres el mejor padre del universo». Las palabras de su hijo fueron como puñaladas de amor y culpa. Ricardo necesitó parpadear varias veces para contener las lágrimas que insistían en formarse. Cuando el camarero trajo la cuenta, sus manos temblaron al tomar la tarjeta. 127,50. Un valor que 6 meses atrás habría sido insignificante para un ingeniero civil con 15 años de experiencia. Hoy representaba casi la mitad del dinero que había conseguido prestado del vecino. «Por favor, señor», dijo el camarero, presentando la máquina de tarjeta. Ricardo insertó la tarjeta con movimientos deliberadamente lentos, como si pudiera retrasar lo inevitable. La máquina emitió un bip prolongado. «Tarjeta rechazada». Las palabras aparecieron en la pantallita azul como una sentencia de muerte. «Debe ser un problema de la máquina», murmuró Ricardo, su rostro comenzando a arder. «¿Puede intentar de nuevo?». El camarero, visiblemente impaciente, pasó la tarjeta nuevamente. El mismo resultado. Un tercer intento produjo el mismo bip cruel. Miguelito dejó de comer, dándose cuenta de la tensión que se extendía por la mesa como una mancha de aceite. «Papá, ¿qué está pasando?». El gerente, un hombre bajo y regordete con un bigote espeso que recordaba a un actor de película antigua, se acercó a la mesa, con pasos firmes y expresión severa. Su voz, que antes sonaba acogedora cuando los recibió, ahora llevaba una frialdad cortante. «Señor, ¿hay algún problema con el pago?». No, debe ser algún error del banco», balbuceó Ricardo, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «¿Puedo intentar con otra tarjeta?». Pero no había otra tarjeta. La única que quedaba estaba bloqueada desde hacía una semana. Sus manos buscaron desesperadamente en los bolsillos, buscando dinero que sabía que no existía. Algunas monedas, 2 billetes de 5 euros arrugados, 23 euros con 70 centavos. Ni un cuarto del valor de la cuenta. El silencio se extendió por las mesas cercanas como ondas concéntricas. Las conversaciones se interrumpieron, los tenedores suspendidos en el aire, miradas curiosas y juzgadoras volviéndose hacia su mesa. Ricardo sintió el peso de cada mirada, mirar como plomo derretido en sus venas. «¿Papá?». La voz de Miguelito sonó pequeña y asustada. «Señor». La voz del gerente subió una octava. «¿Tiene cómo realizar el pago o no?». La humillación ardía como ácido. Ricardo miró a su hijo, que había dejado de comer por completo, y lo observaba con ojos muy abiertos, llenos de confusión y miedo. Era eso. Así es, como todo terminaría. Expulsados de un restaurante como criminales, frente a un niño de 8 años que solo quería comer tiramisú con su padre. Yo puedo», comenzó Ricardo, pero las palabras se perdieron en su garganta. No había nada que decir. No había dinero. No había tarjeta que funcionara. No había salida. Fue entonces cuando ella apareció. Una mujer elegante, de aproximadamente 40 años, se levantó de una mesa en la esquina del restaurante. Llevaba un blazer azul marino impecable que contrastaba maravillosamente con su piel morena clara, y su cabello negro caía en suaves ondas hasta los hombros. Sus pasos hacia la mesa de ellos eran firmes y decididos, como si supiera exactamente qué hacer. «Con permiso», dijo ella al gerente, su voz tranquila pero cargada de una autoridad natural. Sin decir una palabra a Ricardo, extendió una tarjeta Platinum al camarero. «¿Puede pasar la cuenta de esta mesa a mi tarjeta, por favor?». La tarjeta Platinum deslizó por la máquina con un suave bip de aprobación,
rompiendo el silencio incómodo que se había instalado en el restaurante. Ricardo permaneció paralizado, observando a la mujer misteriosa que acababa de salvarlos de una humillación pública devastadora. Tenía una postura elegante y confiada, el tipo de presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz. «No es necesario», murmuró Ricardo, tratando de recomponerse mientras sentía la mirada de todos los clientes aún fija en su mesa. «No puedo aceptar». La mujer se volvió hacia él, y fue entonces cuando sus ojos se encontraron por primera vez. Tenía ojos color miel, intensos y penetrantes, que parecían ver más allá de las apariencias. Por un momento que pareció eterno, el mundo a su alrededor desapareció. Los ruidos del restaurante, las miradas curiosas, hasta incluso la presencia de Miguelito. «Todos merecen una segunda oportunidad», susurró ella, inclinándose ligeramente hacia Ricardo. Su voz era baja, casi íntima, cargada de una comprensión que él no podía descifrar. El sutil perfume de jazmín llegó hasta él, mezclándose con el aroma de café y canela que flotaba en el aire del restaurante. Miguelito miraba de uno a otro, sus ojos infantiles tratando de procesar lo que acababa de suceder. El niño había dejado de comer el tiramisú por completo, la cuchara suspendida en el aire, mientras observaba a la extraña que había surgido como un ángel guardián. «Señorita», dijo Miguelito, con la brutal honestidad típica de los niños, «usted es muy bonita, gracias por ayudar a mi papá». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de la mujer, transformando su expresión seria en algo cálido y maternal. Se agachó al lado de la silla de Miguelito, quedando a la altura de los ojos del niño. «De nada, querido, y gracias por el cumplido», respondió ella, su voz adquiriendo una dulzura que contrastaba con la firmeza mostrada momentos antes. «¿Cuál es tu nombre?» «Miguelito, y este es mi papá, Ricardo. Él es ingeniero, pero está sin trabajo ahora porque la empresa quebró», explicó el niño con la sinceridad desconcertante que solo los niños poseen. Ricardo cerró los ojos brevemente, sintiendo una nueva ola de vergüenza. Era como si toda su vida estuviera expuesta en algunas frases inocentes de un niño de 8 años. Cuando abrió los ojos nuevamente, encontró la mirada comprensiva de la mujer. «¿Ingeniero civil?», preguntó ella, genuinamente interesada. «Sí», respondió Ricardo, su voz aún ronca de emoción. «Especialista en estructuras antiguas y restauración de patrimonio histórico». Algo brilló en los ojos de ella. ¿Interés profesional, tal vez? Pero no hizo comentarios adicionales sobre el asunto. El gerente del restaurante, visiblemente incómodo con toda la situación, se acercó nuevamente, ahora con una actitud completamente diferente. «Señora, muchas gracias por su generosidad», dijo él, haciendo una reverencia exagerada. «Es siempre un placer tener a una clienta tan distinguida en nuestro establecimiento. ¿Puedo ofrecerle un postre de cortesía de la casa?» «No será necesario», respondió ella fríamente, claramente incomodada con el cambio repentino de trato. «Solo quiero que ustedes traten a todos los clientes con el mismo respeto, independientemente de sus circunstancias». La reprimenda velada hizo que el gerente se sonrojara visiblemente. Murmuró algunas disculpas y se alejó rápidamente, probablemente para instruir a sus empleados sobre cómo manejar mejor situaciones delicadas. Ricardo se levantó abruptamente, sus movimientos torpes por la mezcla de gratitud y vergüenza que sentía. Era casi 10 centímetros más alto que ella, pero de alguna manera se sentía disminuido ante su presencia imponente. «Necesito saber su nombre», dijo él, su voz cargada de una determinación desesperada. «Necesito saber cómo puedo devolver ese dinero. No puedo simplemente aceptar caridad». «No es caridad», interrumpió ella suavemente, pero con firmeza. «Es solidaridad. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero, insisto,
comenzó Ricardo. Y yo insisto en que te preocupes primero por cuidar a tu hijo, cortó ella, mirando a Miguelito, que había vuelto a comer el tiramisú, aparentemente menos afectado por la tensión adulta a su alrededor. Algunas cosas son más importantes que el orgullo. La frase golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago, no por la crueldad. Ella había hablado con amabilidad, sino por la verdad desnuda contenida en esas palabras. ¿Su orgullo realmente estaba obstaculizando su capacidad de cuidar a su hijo? Al menos dime tu nombre, suplicó él. La mujer dudó por un momento, sus dedos jugando nerviosamente con el asa de un bolso de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Ricardo. Ana, dijo ella finalmente, pero algo en su voz sugería que quizás no era toda la verdad. Ana, repitió Ricardo, grabando el nombre en su memoria. Ana, prometo que encontraré una manera de retribuir esto, no importa cuánto tiempo tome. Ella lo estudió por un largo momento, como si estuviera evaluando su sinceridad. Había algo en su mirada que Ricardo no conseguía interpretar. ¿Melancolía? ¿Soledad? ¿Reconocimiento? No me debes nada, dijo ella finalmente, pero si realmente quieres hacer algo, sé un buen padre. Eso es lo que importa. Miguelito, que había terminado su postre, limpió la boca con la servilleta y se levantó de la silla. Sin aviso caminó hasta la mujer y la abrazó, sus bracitos delgados envolviendo su cintura. Gracias, tía Ana. Salvaste a mi papá. La emoción que cruzó su rostro fue intensa y fugaz, como si ese abrazo infantil hubiera tocado algo profundo y doloroso. Ella devolvió el abrazo brevemente, cerrando los ojos por un instante. «De nada, querido», murmuró ella, su voz ligeramente entrecortada. Cuando Miguelito se apartó, ella se enderezó rápidamente, recomponiendo su máscara de control y elegancia. Pero Ricardo había notado la emoción, y eso solo aumentó su curiosidad sobre quién realmente era esa mujer misteriosa. «Necesito irme», dijo ella abruptamente, revisando un reloj caro en su muñeca. «Tengo una reunión en 15 minutos». Caminó rápidamente hacia la salida, sus tacones resonando en el piso de mármol del restaurante. Ricardo la siguió con la mirada, desesperado por grabar cada detalle, la forma en que caminaba, el color exacto de su cabello, el blazer azul marino que se ajustaba perfectamente a su silueta. En la puerta se giró una última vez. Sus ojos encontraron los de Ricardo a través del salón lleno, y por un momento él podría jurar que había visto vulnerabilidad en esa mirada. Entonces desapareció en la multitud de la calle Augusta, dejando solo el perfume de jazmín y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Ricardo permaneció parado durante varios segundos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miguelito tiró de su camisa, trayéndolo de vuelta a la realidad. «Papá, ¿la tía Ana es nuestra amiga ahora?» «No lo sé, respondió Ricardo honestamente, sus ojos aún fijos en la puerta por donde ella había salido. «Realmente no lo sé, pero una cosa sabía con certeza. Iba a encontrarla nuevamente, aunque tuviera que voltear Madrid de cabeza». Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una obsesión meticulosa para Ricardo. Todas las mañanas, después de dejar a Miguelito en la escuela municipal del barrio, recorría las calles de la Condesa con la determinación de un detective privado. Siempre llevaba consigo un sobre marrón que contenía un mento 27,50 en billetes cuidadosamente contados y recontados, dinero que había conseguido vendiendo su antigua calculadora científica y algunos libros técnicos de ingeniería. El barrio que antes conocía solo superficialmente, se reveló como un laberinto de posibilidades. Ricardo memorizó cada café, cada restaurante, cada galería de arte de la región. Siempre comenzaba por la calle Aspicuelta, pasaba por Guízar, subía por Armonia y terminaba en Fradique Coutinho,
creando un itinerario sistemático que repetía religiosamente todos los días. ¿Has visto a una mujer, alrededor de 40 años, cabello negro, muy elegante? Preguntaba a los camareros, a los vendedores de revistas, a los dueños de boutiques. La mayoría lo miraba con desconfianza. Un hombre en trajes cada vez más desgastados, haciendo preguntas sobre una mujer desconocida, no inspiraba mucha confianza. En el café del centro, un lugar pequeño y acogedor, frecuentado por artistas e intelectuales, la camarera de cabello morado y múltiples piercings lo miró con compasión cuando describió a Ana por 10ª vez. «Mira, amigo, hay tantas mujeres bonitas que vienen aquí», dijo ella, secando vasos detrás del mostrador. «No tienes una foto de ella, ¿verdad? O al menos sabes su apellido». Ricardo movió la cabeza, frustrado. ¿Cómo explicar que había compartido un momento tan intenso con alguien de quien solo sabía el primer nombre? ¿Cómo describir la sensación de reconocimiento mutuo que había pasado entre ellos en el restaurante? En la segunda semana de búsqueda, su determinación comenzó a vacilar. Miguelito notó el cambio en el comportamiento de su padre, la forma en que escudriñaba las calles con ojos ansiosos, la distracción durante las simples comidas que preparaba en casa. «Papá, ¿estás buscando a la tía Ana?», preguntó el niño en un jueves lluvioso, mientras hacían el trayecto de regreso de la escuela. Las hojas amarillentas de los plátanos formaban una alfombra resbaladiza en las aceras, y el aire llevaba el olor característico de tierra mojada mezclado con contaminación urbana. «¿Por qué preguntas eso, campeón?» «Porque miras a todas las mujeres en la calle», observó Miguelito con la perspicacia aterradora de los niños, «y siempre estás tocando ese sobre en tu bolsillo». Ricardo suspiró, dándose cuenta de que no podía esconder nada de su hijo. La sinceridad siempre había sido la base de su relación con Miguelito, incluso cuando las verdades eran difíciles de explicar. «Es que necesito devolver el dinero que ella nos pagó», explicó él. «Es importante hacer lo correcto, ¿entiendes? Cuando alguien nos ayuda, tenemos que encontrar una manera de retribuir». Miguelito asintió solemnemente, como si estuviera procesando una lección moral importante. Pero entonces sus ojos se iluminaron con una idea. ¿Y si buscamos en el mercado de San Miguel? La abuela siempre decía que todo el mundo en Madrid va al mercado de San Miguel al menos una vez al mes. La sugerencia inocente del niño tuvo sentido para Ricardo. El mercado de San Miguel era realmente un punto de convergencia de la ciudad, frecuentado por personas de todas las clases sociales. Quizás Ana fuera una de esas madrileñas que apreciaban la autenticidad de los productos frescos y la tradición centenaria del lugar. El sábado siguiente, Ricardo y Miguelito bajaron del metro en la estación de San Bento y caminaron por las calles del centro histórico en dirección al imponente edificio del Mercado de San Miguel. La construcción de 1933, con sus torres góticas y vitrales coloridos, siempre impresionaba a Ricardo por la maestría arquitectónica. A pesar de sus circunstancias difíciles, no podía dejar de admirar los detalles estructurales de la construcción. El interior del mercado hervía de actividad, incluso en medio de la mañana del sábado. El intenso aroma de especias, frutas tropicales, quesos curados y pescados frescos creaba una sinfonía olfativa única. Los comerciantes gritaban ofertas en español, árabe e italiano, creando una cacofonía alegre que resonaba por las naves altas del edificio. «¡Guau, papá! ¡Mira el tamaño de esa merluza!», exclamó Miguelito señalando uno de los puestos tradicionales donde enormes pescados salados colgaban como trofeos.
Caminaron lentamente por los pasillos, Ricardo dividiendo la atención entre supervisar a su hijo, que quería tocar todo, y escudriñar cada rostro femenino en la multitud. Era una tarea casi imposible. Cientos de personas circulaban por el mercado, creando un flujo constante de movimiento y ruido. Fue en la sección de frutas tropicales, entre los coloridos puestos de mangos, anacardos y cerezas, que Ricardo la vio. Ana estaba parada frente a un puesto de frutas rojas, examinando cuidadosamente un puñado de cerezas como si fuera una especialista en botánica. Llevaba una blusa blanca simple y jeans, un contraste marcado con la elegancia formal que exhibía en el restaurante, pero su postura seguía siendo inconfundiblemente altiva. El corazón de Ricardo aceleró violentamente. Durante 2 semanas había imaginado ese momento, ensayado mentalmente lo que diría, cómo se presentaría. Ahora, ante la realidad, todas las palabras cuidadosamente preparadas se evaporaron de su mente. «Es ella», susurró Miguelito, reconociéndola de inmediato. «Es la tía Ana». «Quédate aquí a mi lado», instruyó Ricardo, ajustándose nerviosamente la camisa. Respiró hondo, sintiendo el sobre en el bolsillo como si pesara una tonelada, y caminó hacia ella. «¿Ana?», llamó, su voz saliendo más alta de lo que pretendía. Ella se giró lentamente, y por una fracción de segundo Ricardo vio sorpresa genuina en sus ojos. Pero entonces una máscara de cortesía profesional descendió sobre sus facciones, como si fuera una actriz deslizándose en un papel. «Lo siento, pero creo que me confundes con otra persona», dijo, su voz fría y distante. Continuó examinando las cerezas como si la conversación ya hubiera terminado. «No, no me estoy confundiendo», insistió Ricardo acercándose más. «Tú pagaste nuestra cuenta en la Dolce Vita hace 2 semanas. ¿Recuerdas a Miguelito?». Hizo un gesto hacia su hijo, que saludó tímidamente. «Realmente no sé de qué hablas», respondió ella, pero Ricardo notó una tensión en sus hombros que no estaba allí antes. «Ahora, si me das licencia...». «Por favor», interrumpió Ricardo, su voz cargando un desespero que no pudo ocultar. «Solo quiero devolver el dinero. No es mucho, pero es lo correcto». Sacó el sobre del bolsillo, sus manos temblando ligeramente. La terquedad que lo caracterizaba, la misma que a menudo lo obstaculizaba, ahora se manifestaba como pura determinación. «No acepto caridad», declaró, extendiendo el sobre en su dirección. «Mi abuela me enseñó que las deudas siempre deben ser pagadas, no importa cuánto tiempo tome». Ana miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos se movieron entre el rostro decidido de Ricardo y la expresión esperanzadora de Miguelito, que observaba la interacción con fascinación infantil. «No entiendes», murmuró ella, su voz perdiendo un poco de la frialdad calculada. «No se trataba de dinero». «¿Entonces de qué se trataba?», preguntó Ricardo, genuinamente confundido. La pregunta flotó en el aire entre ellos, pesada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar. Alrededor, la vida del mercado continuaba, comerciantes negociando precios, niños corriendo entre los puestos, el eterno ballet urbano de compradores y vendedores. Pero para Ricardo, Miguelito y la mujer misteriosa que insistía en no ser Ana, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio entre las pilas coloridas de frutas tropicales. Ana permaneció en silencio durante largos segundos, sus dedos apretando inconscientemente la bolsa de cerezas mientras observaba el sobre que Ricardo mantenía extendido entre ellos. El ruido del mercado parecía haber disminuido alrededor del pequeño círculo tenso que habían formado entre los puestos de frutas. «Tía Ana, ¿no te acuerdas de nosotros?», preguntó Miguelito, dando un paso adelante con la confianza inquebrantable de los niños. «Tienes el mismo olor a flor que tenías en el restaurante».
La observación inocente del niño hizo que Ana cerrara los ojos brevemente, como si un recuerdo doloroso hubiera sido despertado. Cuando los abrió nuevamente, la máscara de indiferencia había rajado ligeramente, revelando una vulnerabilidad que luchaba por ocultar. «Yo», comenzó ella, pero fue interrumpida por la voz estridente de la comerciante del puesto. «Oye, chica, ¿vas a llevar esas cerezas o no? Hay clientes esperando», gritó la mujer de delantal sucio, gesticulando impacientemente con las manos cubiertas de tierra. La interrupción rompió el momento de tensión. Ana se giró rápidamente hacia la vendedora, sacando un billete de 50 euros de la cartera con movimientos bruscos. «Llevo todas», dijo, señalando la bandeja entera de cerezas. «¿Todas?». La comerciante abrió los ojos. «Pero hay más de 2 kilos aquí. ¿Vas a hacer mermelada?». «Algo así», murmuró Ana, evitando la mirada de Ricardo y Miguelito. Mientras la mujer pesaba las frutas y preparaba las bolsas, Ricardo aprovechó para posicionarse de manera que Ana no pudiera escapar fácilmente. Su determinación se había transformado en algo casi desesperado. Esa podría ser su única oportunidad de resolver la situación que lo atormentaba desde hacía semanas. «Puedes fingir que no me conoces», dijo en voz baja, «pero sé que te acuerdas y sé que entiendes por qué necesito hacer esto». Ana tomó las bolsas de frutas, sus movimientos ahora visiblemente agitados. «No entiendes nada sobre mí», respondió, pero su voz temblaba casi imperceptiblemente. «Entonces explícame», insistió Ricardo. «Dime por qué una desconocida pagaría la cuenta de 2 personas que nunca ha visto en su vida. Dime por qué me miraste de esa manera en el restaurante». La pregunta directa hizo que Ana dejara de moverse. Se quedó inmóvil por un momento, sosteniendo las bolsas de cerezas como si fueran anclas que la impedían flotar lejos. Alrededor de ellos, el mercado continuaba su danza frenética. Un hombre discutía el precio de un racimo de plátanos. Una anciana elegía cuidadosamente tomates maduros. Los niños corrían entre las piernas de los adultos. «¿Por qué?», comenzó ella. Luego se detuvo, claramente luchando consigo misma. «Porque todos merecen dignidad. Nadie debería pasar por aquello que ustedes pasaron». «Aquello que nosotros pasamos», resonó Ricardo. «Hablas como si supieras exactamente lo que es». El comentario golpeó a Ana como una bofetada. Su rostro palideció visiblemente y dio un paso atrás, tropezando con una pila de cocos que rodaron por el suelo con ruido. «No sé nada», dijo rápidamente, pero la mentira era demasiado obvia para convencer a alguien. Miguelito, que había permanecido callado observando la conversación de adultos, de repente apuntó a Ana con el dedo. «Papá, ella está mintiendo. La profesora enseñó que cuando las personas mienten, se ponen rojas y hablan muy rápido». La observación infantil, hecha con la brutal honestidad característica de los niños, hizo reír a Ana. Un sonido amargo y sin humor que más pareció un suspiro. «Tu hijo es muy inteligente», comentó ella, dirigiéndose a Ricardo por primera vez desde que la conversación había comenzado. «Él salió a su madre», respondió Ricardo automáticamente. Luego se arrepintió de inmediato del comentario. La mención de la exesposa siempre traía una nube de tristeza a las conversaciones que involucraban a Miguelito. «¿Dónde está ella?», preguntó Ana, su curiosidad genuina, finalmente superando la resistencia artificial. «España», dijo Miguelito antes de que Ricardo pudiera responder. «Fue a buscar una vida mejor y prometió que volvería a buscarnos, pero ya han pasado 2 años». El silencio que siguió estuvo cargado de comprensión mutua. Ana miró a Ricardo con una expresión que mezclaba compasión y algo más. ¿Reconocimiento, tal vez? Como si ella también conociera el dolor del abandono, el peso de las promesas rotas. «Tengo que irme»,
dijo ella abruptamente, dándose la vuelta hacia la salida. Pero Ricardo no se rendiría tan fácilmente. La siguió, Miguelito corriendo a su lado para seguir los pasos largos de su padre. La persecución por los pasillos del mercado llamó la atención de varios comerciantes, que observaron con curiosidad al hombre decidido siguiendo a la mujer elegante que intentaba huir. «¡Ana, espera!», gritó Ricardo, su voz resonando por las naves altas del edificio. «Por lo menos acepta el dinero». Ella se detuvo nuevamente, esta vez cerca de la entrada principal, donde los vitrales de colores proyectaban patrones de luz en su rostro. Cuando se volvió para enfrentarlo, había lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Quieres saber la verdad?», preguntó ella, su voz baja pero intensa. «La verdad es que te vi en ese restaurante, vi la vergüenza en tu rostro, la forma en que intentabas proteger a tu hijo de la humillación y yo también me vi allí». La confesión salió como una represa rota, palabras que aparentemente habían estado represadas durante mucho tiempo. «Sé lo que es tener vergüenza de no poder pagar una cuenta», continuó ella, sus manos temblando mientras sostenía las bolsas de frutas. «Sé lo que es intentar mantener la dignidad cuando todo se está desmoronando a tu alrededor. Y sé lo doloroso que es cuando las personas te miran como si fueras un mendigo». La revelación dejó a Ricardo momentáneamente sin palabras. La mujer elegante que en el restaurante parecía haber salido de una revista de moda, ¿conocía la humillación financiera? «Entonces entiendes», dijo él suavemente. «¿Por qué necesito devolver este dinero? No se trata del valor, se trata de mantener la dignidad que tú me ayudaste a preservar». Ana lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, extendió la mano. «Mi nombre no es solo Ana», dijo ella, su voz más firme ahora. «Es Ana Beatriz Santos. Y tienes razón, todo el mundo merece mantener su dignidad». Ricardo sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Puso el sobre en su mano, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. «Gracias, Ana Beatriz», dijo él, «por todo». Ella guardó el sobre en su bolso, pero sus ojos permanecieron fijos en su rostro. «Puedes llamarme solo Ana. ¿Y Ricardo? ¿Sí? ¿Tu currículum sigue actualizado?». La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. «Sí, ¿por qué?». Ana dudó por un momento, luego pareció tomar una decisión. «Porque tal vez conozca a alguien que necesita un ingeniero civil especialista en patrimonio histórico». La propuesta de Ana resonó en la mente de Ricardo durante toda la tarde del sábado. Después de que ella desapareció nuevamente entre las multitudes del centro de la ciudad, dejando solo una tarjeta de presentación discreta y la promesa de ponerse en contacto el lunes, él y Miguelito caminaron por las calles del centro histórico como si estuvieran flotando. «Papá, ¿la tía Ana va a conseguirte un trabajo?», preguntó Miguelito mientras observaban las fachadas antiguas de los edificios de la calle 15 de noviembre. El niño tenía la costumbre de hacer preguntas directas que iban al centro de las preocupaciones de Ricardo. «No lo sé, campeón. Ella dijo que conoce a alguien que tal vez necesite un ingeniero», respondió Ricardo, girando la tarjeta de presentación entre los dedos. El papel era de alta calidad, con letras en relieve dorado. Ana Beatriz Santos, arquitecta asociada, Santos and Carvalho Proyectos Arquitectónicos. El nombre de la empresa sonaba familiar, pero Ricardo no podía recordar de dónde lo había oído. En el mundo de la construcción civil madrileña había cientos de oficinas de arquitectura, desde pequeños estudios familiares hasta grandes corporaciones internacionales.
Durante el domingo, mientras Miguelito veía dibujos animados en la pequeña televisión del apartamento alquilado que compartían en el barrio de Malasaña, Ricardo investigó obsesivamente sobre la empresa Santos & Carvalho en Internet. Lo que encontró lo dejó aún más intrigado. Santos & Carvalho no era solo otra oficina de arquitectura. Era una de las principales empresas especializadas en restauración de patrimonio histórico en Madrid. Sus proyectos incluían la reforma del Teatro Español, la restauración de casonas del siglo XIX en el barrio de La Latina y la revitalización de edificios industriales abandonados transformados en centros culturales. «Dios mío», murmuró Ricardo, leyendo la lista de proyectos en la pantalla de la computadora prestada del vecino. Cada uno de esos trabajos representaba exactamente el tipo de desafío técnico que más amaba en la ingeniería, la combinación delicada entre preservar el pasado y adaptarse al futuro. La foto institucional de Ana en el sitio web de la empresa mostraba a una mujer seria y profesional, con el cabello recogido en un elegante moño, vistiendo un impecable traje gris. Era una versión más formal de la persona que él había encontrado en el mercado. Pero algo en sus ojos permanecía igual, una intensidad que sugería una pasión genuina por el trabajo. El lunes por la mañana, el teléfono sonó a las 9 en punto. Ricardo había dejado a Miguelito en la escuela y estaba intentando organizar los papeles, esparcidos por la mesa de la cocina, currículos impresos en papel barato, cartas de recomendación amarillentas por el tiempo, certificados de cursos de especialización. «Aló, Ricardo, aquí es Ana Santos». Su voz sonó diferente por teléfono, más profesional, pero también más nerviosa que en el encuentro casual del mercado. «Ana, buenos días, gracias por llamar», respondió Ricardo, intentando sonar confiado a pesar del nerviosismo que sentía. «Mira, hablé con mis socios sobre tu especialización y realmente tenemos un proyecto que podría beneficiarse de tu experiencia. ¿Podrías venir a la oficina esta tarde para que hablemos?» La dirección que ella proporcionó estaba en la calle Gran Vía, cerca del metro de Tribunal, en una zona noble de la ciudad que Ricardo conocía más por referencia que por frecuencia. Llegó 15 minutos antes, vistiendo su único traje que aún estaba en condiciones decentes, una pieza azul marino que había comprado para su boda años atrás y que ahora le quedaba un poco suelta en sus hombros más delgados. El edificio que albergaba la oficina Santos San Fernández era un ejemplo perfecto de arquitectura madrileña de los años 1940, con líneas Art Deco preservadas y una fachada que mezclaba tradición y modernidad. El antiguo ascensor, con puerta de reja y operador uniformado, subió lentamente hasta el 10º piso. La recepción de la empresa impresionó a Ricardo por su elegancia contenida. Paredes blancas exhibían fotografías en blanco y negro de proyectos concluidos, mientras que muebles de diseño español creaban un ambiente acogedor pero sofisticado. La recepcionista, una joven de cabello rizado y sonrisa acogedora, lo dirigió a una sala de reuniones con vista panorámica de la ciudad. «Él llegó», anunció Ana, entrando en la sala 5 minutos después. Llevaba un vestido negro simple, pero elegante, y su cabello caía suelto sobre los hombros. Una apariencia más relajada que la foto institucional, pero aún profesional. La acompañaba un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello canoso bien cortado y ojos inteligentes detrás de unas gafas de armazón moderna. Se presentó como Eduardo Fernández, socio fundador de la empresa, y Ricardo descubrió rápidamente, padre de Ana. «Ricardo, Ana me contó sobre tu especialización en patrimonio histórico», dijo Eduardo, estrechando firmemente la mano del candidato. «Estamos iniciando un proyecto complejo en el barrio de Malasaña.
la restauración de una casona de los años 1920 que será transformada en centro cultural. Necesitamos a alguien con experiencia en estructuras antiguas. Durante la hora siguiente, Ricardo se encontró en una de las conversaciones profesionales más estimulantes que había tenido en años. Eduardo y Ana lo bombardearon con preguntas técnicas sobre consolidación de fundaciones antiguas, preservación de elementos ornamentales y compatibilidad entre sistemas modernos y estructuras históricas. La cuestión más delicada, explicó Ana, mostrando planos arquitectónicos detallados, es que la casona tiene una estructura mixta, mampostería de ladrillos macizos en la planta baja y madera noble en el segundo piso. Necesitamos instalar un ascensor moderno sin comprometer la integridad estructural. Ricardo estudió los dibujos, con creciente entusiasmo. Era exactamente el tipo de desafío que hacía que su corazón de ingeniero se acelerara. Un rompecabezas técnico que demandaba creatividad, conocimiento histórico y precisión matemática. La solución sería una estructura independiente para el ascensor, sugirió él, haciendo cálculos mentales rápidamente. Micropilotes para no interferir en las fundaciones existentes y una torre metálica autoportante que... Se detuvo de hablar abruptamente, dándose cuenta de que se había emocionado demasiado. Durante meses de desempleo, se había acostumbrado a entrevistas formales donde sus sugerencias técnicas eran recibidas con cortesía profesional, pero poco entusiasmo. «Continúa», animó Eduardo, genuinamente interesado. Vi que se apoyaría solo en puntos específicos de la estructura existente, después de un refuerzo localizado con perfiles metálicos, concluyó Ricardo, su confianza regresando gradualmente. Ana y Eduardo intercambiaron una mirada que Ricardo no pudo interpretar completamente, pero que pareció llevar aprobación. «Ricardo», dijo Eduardo finalmente, «me gustaría hacerte una propuesta. ¿Qué tal comenzar como consultor temporal en este proyecto? 6 meses inicialmente, con posibilidad de extensión conforme avance el trabajo». El corazón de Ricardo disparó. 6 meses de trabajo estable en un proyecto que realmente le interesaba, con profesionales que parecían valorar su experiencia. «Acepto», respondió él, intentando mantener la voz firme a pesar de la emoción. «Genial», sonrió Ana. «Puedes comenzar mañana. Me gustaría visitar la obra y conocer al equipo». Saliendo de la oficina 1 hora después, con un contrato firmado en el bolsillo y el primer salario adelantado depositado en su cuenta, Ricardo caminó por las calles concurridas de la región central, sintiéndose más ligero de lo que había sentido en meses. El sol de abril estaba más suave, las calles parecían menos hostiles, y hasta el tráfico caótico de Madrid sonaba como una sinfonía de posibilidades. Pero mientras esperaba el metro en la estación de Tribunal, una duda persistente creció en su mente. ¿Sería coincidencia que Ana tuviera exactamente la vacante perfecta para sus calificaciones? ¿O habría algo más detrás de esa oportunidad que surgió tan convenientemente después de sus encuentros casuales? La respuesta, sospechaba él, revelaría mucho más sobre Ana Beatriz Santos de lo que su impecable currículum sugería. La casona de 1920 en el corazón de Malasaña se erguía majestuosa entre edificios modernos, como un sobreviviente terco de una era más elegante. Ricardo llegó a la obra la mañana siguiente cargando una carpeta de cuero gastada y un casco blanco que no usaba desde hacía 6 meses. El olor familiar de cemento, madera y metal lo recibió como un abrazo de bienvenido. Impresionante, ¿no es? La voz de Ana surgió detrás de él mientras Ricardo observaba la fachada ornamentada del edificio. Ella llevaba jeans, botas de seguridad y una camisa.
El azul claro era un estilo más casual que combinaba perfectamente con el ambiente de trabajo. «Es magnífico», concordó Ricardo, sus ojos de ingeniero ya identificando los desafíos estructurales. «Mira esos frisos de estuco y las ventanas originales aún están intactas». Caminaron juntos hacia la entrada principal, donde algunos operarios ya trabajaban en la limpieza de los escombros acumulados por décadas de abandono. Ana saludó a cada uno por su nombre, demostrando una familiaridad genuina con el equipo que impresionó a Ricardo. «Chicos, este es Ricardo, nuestro nuevo ingeniero consultor», presentó ella. «Ricardo, estos son los hermanos Silva, Juan, Pedro y Carlos. Trabajan conmigo desde hace más de 5 años». Juan Silva, el mayor de los tres, un hombre fuerte de aproximadamente 40 años, con manos callosas y una sonrisa fácil, estrechó la mano de Ricardo con firmeza. «Un placer, ingeniero. Ana me dijo que usted es especialista en estas construcciones. Antiguas, realmente lo necesitamos, porque esta tiene cada sorpresa». «¿Qué tipo de sorpresas?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. «Ven a ver», dijo Pedro Silva, el hermano del medio, conduciéndolos hacia el interior de la construcción. Lo que Ricardo encontró dentro de la casona era simultáneamente fascinante y preocupante. La estructura básica estaba sorprendentemente bien preservada, pero décadas de modificaciones improvisadas habían creado un laberinto de problemas técnicos. Se habían removido paredes sin considerar la función estructural. Instalaciones eléctricas improvisadas corrían expuestas por los techos, y filtraciones habían dañado algunas vigas de madera del segundo piso. «Jesús», murmuró Ricardo, examinando una viga que mostraba signos claros de infestación por termitas. «Esto va a requerir un trabajo mucho más detallado de lo que imaginé». Ana lo observaba mientras él recorría los ambientes, tomando notas en una libreta y midiendo distancias con una cinta métrica. Había algo en su concentración, en la forma en que sus dedos tocaban las paredes, como si pudieran sentir la historia contenida en el cemento y la madera, que la fascinaba. «¿Cuál es tu evaluación inicial?», preguntó ella cuando terminaron la inspección de la planta baja. «Complejo, pero no imposible», respondió Ricardo, cerrando la libreta. «Vamos a necesitar un levantamiento estructural completo antes de cualquier intervención, y algunas de estas vigas tendrán que ser reemplazadas o reforzadas». Subieron la escalera de madera hacia el segundo piso. Los peldaños crujían bajo sus pies. El sonido resonaba por el edificio vacío, mezclándose con los ruidos de la calle afuera, el intenso tráfico de Malasaña, vendedores ambulantes anunciando sus mercancías, el bullicio constante de una de las zonas más concurridas de la ciudad. «Ana», dijo Ricardo de repente, deteniéndose en medio del pasillo del segundo piso, «¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella dudó por un momento, sus manos ajustando nerviosamente la correa de la bolsa de herramientas que llevaba. «Claro, ¿por qué me ofreciste este trabajo?». La pregunta directa hizo que Ana desviara la mirada, fingiendo examinar un vitral colorido al final del pasillo. La luz de la mañana, filtrada a través del vidrio pintado, creaba patrones multicolores en el suelo de madera. «Porque tienes las calificaciones necesarias», respondió ella, pero su voz sonó ensayada. «Ana». Ricardo se giró para quedar frente a ella. «Ambos sabemos que hay cientos de ingenieros especializados en patrimonio histórico en Madrid, muchos con más experiencia que yo, muchos que no estaban desempleados hace 6 meses». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el ruido distante de los martillos de los operarios trabajando en la planta baja. Ana caminó hasta la ventana que daba a la calle, observando el movimiento constante de peatones y coches. «¿Quieres saber la verdad?», preguntó finalmente, sin volverse. «Siempre prefiero la verdad».
Ana respiró hondo antes de hablar, como si se estuviera preparando para revelar algo que había guardado durante mucho tiempo. Mi padre construyó esta empresa desde cero, comenzó ella, su voz baja pero clara. Empezó como una pequeña oficina de arquitectura en los años 80, haciendo proyectos residenciales para la clase media. Crecí viéndolo trabajar 16 horas al día, sacrificar fines de semana, perder cumpleaños y graduaciones. Ricardo permaneció en silencio, intuyendo que ella necesitaba contar esa historia a su propio ritmo. Cuando me gradué en arquitectura, me hizo socia de la empresa, no por nepotismo, sino porque demostré que lo merecía. Trabajé en obras, aprendí cada aspecto del negocio, gané el respeto del equipo. Ella se giró para enfrentar a Ricardo, y él pudo ver vulnerabilidad en sus ojos que rara vez permitía que otros vieran. Pero el mundo de la construcción es muy machista, Ricardo. Clientes que piden hablar con el arquitecto responsable cuando me presento. Proveedores que dirigen todas las preguntas técnicas a mi padre, incluso cuando soy yo quien está dirigiendo la reunión. Ingenieros que cuestionan cada una de mis decisiones como si fuera una pasante. La frustración en su voz era palpable, acumulada a lo largo de años de batallas profesionales para probar su competencia. En el restaurante, cuando te vi protegiendo a tu hijo, tratando de mantener la dignidad en una situación imposible, se detuvo buscando las palabras correctas. Reconocí algo, la misma determinación que siento todos los días para probar que merezco estar donde estoy. Ricardo comenzó a entender. Ves a un luchador. Exacto. Y los luchadores reconocen a otros luchadores. Ana sonrió por primera vez desde que comenzó a contar su historia. Además, investigué tu trabajo. Los proyectos que desarrollaste en la empresa anterior eran brillantes. Tu exjefe era un idiota que no sabía reconocer talento cuando lo tenía frente a él. La revelación de que ella había investigado su historial profesional debería haberlo incomodado, pero Ricardo se sintió extrañamente halagado. Significaba que su interés por él iba más allá de la simpatía casual. Entonces no fue caridad, concluyó él. Definitivamente no fue caridad, fue una inversión. Los ojos de Ana brillaron con algo que podía ser diversión o desafío. La pregunta es, ¿me vas a probar que hice la elección correcta? Ricardo sonrió, sintiendo una chispa de competitividad saludable encenderse en su pecho por primera vez en meses. Puedes apostar que lo haré. El momento fue interrumpido por la voz de Juan Silva gritando desde la planta baja. ¡Ana! ¡Ricardo! ¡Tienen que ver esto aquí! Descendieron rápidamente las escaleras, encontrando a Juan y sus hermanos agrupados alrededor de una pared que habían comenzado a demoler. Pedro sostenía un mazo, y Carlos señalaba algo dentro de la pared abierta. ¿Qué pasó?, preguntó Ana, acercándose. Estábamos removiendo esta pared divisoria que el proyecto marcó como no estructural, explicó Juan. Solo que cuando abrimos, encontramos esto aquí. Dentro de la cavidad de la pared, perfectamente preservados por décadas de aislamiento, había documentos antiguos enrollados en papel pergamino. Ricardo se agachó para examinar los hallazgos más de cerca, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, la excitación del descubrimiento. Son los planos originales de la construcción, murmuró, desenrollando cuidadosamente uno de los documentos. Fechados en 1922. Y mira aquí, hay notaciones manuscritas del arquitecto original. Ana se arrodilló a su lado, sus rostros casi tocándose mientras examinaban los dibujos antiguos. Por un momento, el mundo exterior desapareció. No había trabajadores, no había plazos, no había complicaciones.
solo dos profesionales apasionados por lo que hacían, compartiendo la magia de un descubrimiento histórico. Fue entonces cuando Ricardo se dio cuenta de que empezaba a sentir mucho más por Ana que admiración profesional. Los días de mayo pasaron en una sucesión de mañanas frías y tardes soleadas típicas del otoño madrileño. Ricardo se había establecido en una rutina que lo hacía sentir útil nuevamente. Dejaba a Miguelito en la escuela a las 7 de la mañana, llegaba a la obra a las 8 y trabajaba hasta las 5 de la tarde antes de recoger a su hijo y preparar la cena en el pequeño apartamento de Malasaña. La casona revelaba nuevos secretos cada semana. Además de los planos originales, el equipo había descubierto azulejos auténticos escondidos detrás de divisorias improvisadas. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared de lo que probablemente fue una oficina y una escalera de servicio que había sido tapiada décadas atrás. Es como si la casa estuviera contando su propia historia, comentó Miguelito una tarde de jueves, cuando Ricardo lo llevó a conocer el lugar donde trabajaba. El niño había quedado fascinado con la restauración, haciendo preguntas técnicas que sorprendieron incluso a Ana. Como cualquier niño de 8 años, Miguelito no tenía filtros sociales, y sus comentarios directos a menudo rompían la tensión profesional que aún existía entre Ricardo y Ana. «Tía Ana, ¿por qué no tienes hijos?», preguntó Miguelito de repente, mientras examinaban los azulejos recién descubiertos en lo que sería la futura sala de exposiciones. La pregunta tomó a Ana completamente desprevenida. Ella estaba arrodillada en el suelo, midiendo cuidadosamente cada pieza de azulejo para catalogación cuando se congeló con la cinta métrica en la mano. «Miguelito», reprendió rápidamente Ricardo, «esa no es una pregunta educada». «No hay problema», dijo Ana, pero su voz sonaba ligeramente tensa. «Es una pregunta válida». Se levantó, limpiando el polvo de las rodillas. «Siempre he estado muy enfocada en el trabajo, Miguelito. A veces hacemos elecciones y algunas cosas quedan para después. Mi mamá también hizo elecciones», observó Miguelito con la desconcertante sabiduría de los niños. «Ella eligió irse, pero papá eligió quedarse conmigo». El comentario creó un silencio incómodo. Ricardo sintió el familiar apretón en el pecho que siempre acompañaba las menciones de su exesposa. Ana observó la interacción entre padre e hijo con una expresión pensativa que él no pudo descifrar completamente. «Tu papá hizo la elección correcta», dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que parecía genuina. La semana siguiente, la empresa recibió una visita inesperada. Ricardo estaba en el segundo piso, supervisando la instalación de un sistema temporal de andamios, cuando escuchó voces alteradas provenientes de la planta baja. Una de ellas era claramente de Ana, pero sonaba más tensa de lo que él jamás había oído. Descendiendo rápidamente las escaleras, Ricardo encontró a Ana frente a un hombre de aproximadamente 50 años, bien vestido, con el cabello canoso impecablemente peinado y una postura que irradiaba autoridad empresarial. El desconocido sostenía una carpeta de cuero cara y gesticulaba de forma animada mientras hablaba. «No es una cuestión de competencia personal, Ana Beatriz. Es una cuestión de escala. Este proyecto necesita una empresa con más recursos, más experiencia en contratos públicos. Mauricio». La voz de Ana estaba controlada, pero Ricardo pudo percibir la tensión subyacente. «Nosotros ganamos esta licitación porque presentamos la mejor propuesta técnica. El proyecto está dentro del cronograma y del presupuesto». «Por ahora», replicó el hombre llamado Mauricio, «pero ustedes saben cómo son estos proyectos de patrimonio histórico. Siempre surgen complicaciones, costos extras, retrasos. Mi empresa tiene experiencia para lidiar con estas cuestiones». Ricardo reconoció inmediatamente el tipo. Ejecutivo depredador que intentaba intimidar a competidores más pequeños
para robar contratos lucrativos. Había trabajado con varios de ellos a lo largo de su carrera. ¿Puedo ayudar en algo?, interrumpió Ricardo, acercándose al grupo. Mauricio lo evaluó rápidamente con una mirada que claramente lo clasificó como irrelevante, solo otro empleado subordinado. ¿Y tú eres? Ricardo Martínez, ingeniero consultor responsable de la parte estructural del proyecto, respondió Ricardo, extendiendo la mano de forma cordial pero firme. Ah, sí, he oído hablar de ti. El tono de Mauricio era condescendiente. Ex empleado de la constructora Martínez, ¿no es así? Qué pena lo que pasó con esa empresa. La mención de su antigua empresa hizo que Ricardo se tensara involuntariamente. Mauricio había hecho su investigación y sabía exactamente dónde atacar. Resultó que estaba siendo mal administrada, respondió Ricardo con calma. Afortunadamente, ahora trabajo con profesionales que valoran la calidad técnica por encima de la política corporativa. El comentario hizo sonreír discretamente a Ana, pero Mauricio no pareció intimidado. La calidad técnica es importante, claro, pero la experiencia en grandes proyectos también cuenta. ¿Ustedes ya han administrado alguna obra con un presupuesto superior a 10 millones? Nosotros administramos proyectos basados en competencia, no en el tamaño del cheque, replicó Ana, su paciencia claramente agotándose. Mira, Ana Beatriz, seré directo. Mauricio abrió su carpeta y sacó algunos documentos. Tengo aquí una propuesta de colaboración. Mi empresa asume la gestión principal del proyecto. Ustedes quedan como subconsultores especializados. Todos ganan. ¿Y cuál sería nuestra participación en esta colaboración?, preguntó Ana, pero su tono sugería que ya sabía, que no le gustaría la respuesta. 15% del valor total, más bonificación por eficiencia si cumplimos con los plazos. El número era insultante. Ricardo vio a Ana apretar los puños, los nudillos de sus dedos volviéndose blancos por la presión. Mauricio, dijo ella, su voz peligrosamente baja, ¿estás sugiriendo que entregue un contrato que mi empresa ganó legítimamente por 15% del valor? Estoy sugiriendo que seas pragmática. El mercado está difícil, especialmente para empresas más pequeñas. Esta es una oportunidad para que ustedes aprendan de profesionales más experimentados. La condescendencia en Milnosindo. Su voz era insoportable. Ricardo dio un paso adelante, posicionándose ligeramente entre Mauricio y Ana. Mauricio fue: déjame aclarar una cosa. La voz de Ricardo estaba calmada, pero llevaba una firmeza que hizo que el otro hombre dejara de gesticular. Trabajo en esta área desde hace 15 años. He visto muchas empresas experimentadas como la tuya transformar proyectos simples en desastres costosos porque piensan que el tamaño sustituye a la competencia. Y he visto empresas pequeñas y ágiles como esta entregar resultados superiores porque se preocupan por cada detalle del trabajo, continuó Ricardo. Así que tu generosa oferta de dejarnos trabajar para ti por 15% de lo que ya es nuestro. Voy a sugerir que la lleves a algún lugar donde el sol no brilla. El silencio que siguió fue roto por el sonido de martillos provenientes del piso superior, donde los hermanos Silva continuaban trabajando, ajenos al drama corporativo que se desarrollaba abajo. Mauricio guardó los documentos en la carpeta con movimientos bruscos, su rostro rojo de ira contenida. «Se van a arrepentir de esta decisión», dijo él, dirigiéndose principalmente a Ana. «Este mercado es más pequeño de lo que ustedes imaginan y tiene memoria larga». «¿Es una amenaza?», preguntó Ricardo dando otro paso hacia Mauricio. «Es un consejo amistoso», respondió Mauricio, pero ya estaba retrocediendo hacia la salida. «Buena suerte con el proyecto. Van a necesitarla». Después de que él salió,
Ana permaneció inmóvil por varios segundos, mirando la puerta por donde el visitante no deseado había desaparecido. Sus manos aún temblaban ligeramente con la adrenalina del enfrentamiento. «No necesitabas hacer eso», dijo ella finalmente, sin mirar a Ricardo. «¿Hacer qué? Defenderme, podía manejarlo sola». Ricardo estudió su perfil, observando la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada. «Sé que podías», respondió él suavemente, «pero no significa que debieras tener que lidiar con esto sola». Finalmente, Ana se dio la vuelta para mirarlo, y Ricardo vio algo nuevo en sus ojos, una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros percibieran. «Gracias», dijo ella simplemente. «De nada. Somos socios, ¿recuerdas? Los socios se protegen mutuamente». La palabra socios flotó en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Pero Ricardo se dio cuenta de que algo había cambiado en ese momento. La dinámica entre ellos había pasado de ser puramente profesional a algo más personal, más íntimo, y por primera vez desde el restaurante se permitió imaginar que tal vez Ana sintiera lo mismo. La fiesta de San Juan de la empresa Santo San Fernández fue idea de Eduardo Fernández, quien insistió en que el equipo merecía una confraternización para celebrar el progreso excepcional del proyecto de la casona. Ana inicialmente resistió la idea, argumentando que era un gasto innecesario, pero su padre fue irreductible. «Ana, trabajas demasiado», dijo Eduardo una tarde de viernes, observando a su hija revisar planos por tercera vez en el día. «Y el equipo también. Todos necesitan relajarse un poco». La fiesta se organizó en el propio lugar de la obra, transformando el patio interno de la casona en una versión urbana de un festival folclórico. Bandas de colores fueron colgadas entre las ventanas históricas. Una fogata improvisada fue encendida en un barril metálico en el centro del patio, y mesas largas fueron montadas con platos típicos preparados por la esposa de Juan Silva. Ricardo llegó a las 7 de la noche acompañado de Miguelito, quien estaba eufórico con la perspectiva de una fiesta de verdad en el lugar donde su padre trabajaba. El niño llevaba una camisa de cuadros prestada y un sombrero de paja que Ana había comprado especialmente para él. «¡Guau!», exclamó Miguelito, sus ojos brillando al ver las decoraciones. «Es igual a las fiestas de la escuela, pero mucho mejor». Todo el equipo estaba presente, los hermanos Silva con sus familias, los empleados de la oficina, algunos proveedores socios e incluso algunos vecinos curiosos que habían sido invitados a conocer el proyecto de restauración. Ana apareció de la cocina improvisada cargando una olla de vino caliente humeante, usando un vestido floral simple que la hacía parecer años más joven. Su cabello estaba suelto, con algunos mechones escapando de una trenza lateral, y sonreía de una manera relajada que Ricardo nunca había visto antes. «Estás diferente», comentó Ricardo cuando ella se acercó para servirle. «¿Diferente cómo?», preguntó Ana, llenando su taza con el líquido caliente que olía a canela y jengibre. «Más ligera, desarmada». Ana rió. Un sonido genuino que se mezcló con la música folclórica que sonaba de un altavoz conectado al celular de Pedro Silva. «Debe ser el vino caliente. O tal vez porque, por una noche, no necesito probar nada a nadie». Se sentaron en una de las mesas largas, Miguelito entre ellos atacando con entusiasmo un plato de dulce de leche. La conversación fluyó naturalmente. Ana contó historias divertidas de los primeros proyectos de la empresa. Ricardo compartió algunos de los hallazgos más inusuales que había hecho en construcciones antiguas. Y Miguelito contribuyó con observaciones perspicaces que a menudo sorprendían a los adultos. «Tía Ana», dijo Miguelito de repente, señalando la fogata, «¿por qué la gente salta sobre el fuego?».
Es tradición, querido. Dicen que da suerte y cumple deseos, explicó Ana, sus ojos brillando con la luz de las llamas. ¿En serio? ¿Puedo saltar? Esa fogata es muy alta para ti, intervino Ricardo rápidamente, pero tal vez la tía Ana pueda explicar otras tradiciones. En realidad, Ana se levantó, extendiendo la mano hacia Miguelito. Hay una versión más segura para los niños. Ven, te voy a enseñar. Ella condujo a Miguelito hasta una pequeña vela que había sido encendida en una latita, creando una fogata en miniatura perfectamente segura para que un niño saltara sobre ella. Miguelito estaba encantado con el juego, saltando repetidamente mientras hacía pedidos secretos. Observando a Ana interactuar con su hijo, Ricardo sintió algo moverse en su pecho, una ternura que iba más allá de la atracción física que había crecido a lo largo de los últimos meses. Ella era natural con los niños, paciente y genuinamente interesada en lo que Miguelito tenía que decir. «Tu hijo es especial», comentó Eduardo, sentándose al lado de Ricardo, mientras observaban a Ana y Miguelito jugar. «Él es todo para mí», respondió Ricardo simplemente. «Ana siempre ha querido tener hijos», dijo Eduardo de repente, su voz baja para que solo Ricardo escuchara. «Pero nunca encontró al hombre adecuado, o tal vez nunca le dio la oportunidad al hombre adecuado de aparecer». El comentario hizo que Ricardo mirara al padre de Ana con curiosidad. Había algo en la forma en que Eduardo hablaba que sugería más que una observación casual. «Ella es una mujer excepcional», dijo Ricardo cuidadosamente. «Y tú eres un buen hombre», replicó Eduardo. «Mi hija necesita a alguien que la valore por lo que es, no por lo que puede ofrecer profesionalmente». La conversación fue interrumpida por una explosión de risas provenientes de la dirección donde estaban Ana y Miguelito. El niño había tropezado intentando hacer un salto más elaborado sobre la vela, y Ana lo había sostenido, ambos cayendo sentados en el suelo en una pila de risas. «¡Papá! La tía Ana es muy graciosa», gritó Miguelito corriendo de vuelta a la mesa. A medida que la noche avanzaba y el vino caliente hacía efecto, la atmósfera se volvió más relajada. Alguien sugirió una actividad de integración y hasta Ana se dejó convencer para participar. Ricardo la observó bailando con Juan Silva, sus movimientos torpes pero llenos de alegría genuina. Fue cuando ella volvió a la mesa, las mejillas sonrojadas por el ejercicio y la bebida caliente, que Ricardo tomó una decisión impulsiva. «¿Quieres dar una vuelta conmigo?», preguntó, gesticulando hacia la casona silenciosa. Ana dudó por un momento, mirando a Miguelito, que estaba entretenido en una animada conversación con los hijos de los Silva sobre videojuegos. «Solo por unos minutos», concordó ella. Caminaron por el interior de la casona parcialmente restaurada, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. La luz de la fogata del patio se filtraba a través de las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes. «Es extraño ver este lugar tan lleno de vida», comentó Ana, deteniéndose en la ventana que daba al patio donde la fiesta continuaba. «Durante décadas estuvo vacío, olvidado. Ahora tiene propósito nuevamente», dijo Ricardo, posicionándose a su lado. «Como todos nosotros, creo». Ella se volvió a mirarlo, y Ricardo se dio cuenta de cuán cerca estaban. Podía sentir el perfume de jazmín que ella siempre usaba, mezclado con el aroma de canela del vino caliente en sus labios. «Ricardo», comenzó ella, pero la palabra murió cuando sus ojos se encontraron. Había algo en el aire entre ellos, una tensión que había ido creciendo durante meses, alimentada por conversaciones profesionales que se extendían más allá de lo necesario, miradas que duraban unos segundos más, momentos de proximidad física que ninguno de los dos se preocupaba por evitar. «Ana», murmuró Ricardo, su mano levantándose instintivamente para tocar su rostro.
El momento fue interrumpido por la voz de Miguelito gritando desde el patio: «¡Papá! ¡Tía Ana! ¿Dónde están ustedes?». Se separaron rápidamente, el hechizo roto por la realidad de la responsabilidad parental. Pero cuando regresaron a la fiesta, algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. El resto de la noche pasó en una sucesión de conversaciones cuidadosamente casuales y miradas furtivas. Ricardo ayudó a limpiar después de que los invitados se fueron. Ana insistió en acompañarlo a él y a Miguelito hasta la parada de autobús. Y cuando finalmente se despidieron, hubo un momento vacilante donde ninguno de los dos sabía exactamente cuál era el protocolo apropiado. «Gracias por la fiesta», dijo Ricardo. «A Miguelito le encantó. Gracias por venir. Ustedes dos hicieron todo más especial». Se miraron durante un largo momento, conscientes de que estaban al borde de algo que cambiaría todo entre ellos. Pero con Miguelito observando, cansado pero aún despierto, ninguno de los dos se atrevió a dar el siguiente paso. Fue solo en el autobús, observando a Miguelito dormir apoyado en su hombro, que Ricardo se dio cuenta de que se había enamorado completamente de Ana Beatriz. Y por primera vez en 2 años comenzó a imaginar cómo sería compartir su vida con alguien nuevamente. La pregunta era si Ana sentía lo mismo y si estaría dispuesta a arriesgar la estabilidad profesional que habían construido juntos por una oportunidad en el amor. La llamada llegó un lunes lluvioso de junio, cuando Ricardo estaba revisando los cálculos estructurales del entrepiso que se instalaría en la casona. El teléfono sonó insistentemente hasta que finalmente atendió, irritado por la interrupción. «¿Aló? ¿Ricardo? Soy yo». La voz del otro lado de la línea hizo que la sangre de Ricardo se helara. Era una voz que no escuchaba en 2 años, pero que aún reconocía instantáneamente. Suave, melodiosa, con un acento español ligeramente acentuado que no existía antes de su partida. «¿Camila?», preguntó, su propia voz sonando extraña a sus oídos. «Hola, amor, ¿cómo estás?». El término cariñoso lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Camila, su exesposa, la madre de Miguelito, la mujer que había partido a España en busca de una vida mejor y prometido volver en 6 meses. 2 años después, allí estaba su voz, casual y familiar como si hubieran conversado la semana anterior. «¿Qué quieres, Camila?», preguntó Ricardo, tratando de mantener la voz controlada. «¡Qué frialdad, Ri! ¿No puedo llamar para saber cómo está mi esposo?». «Ex-esposo», corrigió automáticamente. «Y puedes, pero generalmente las personas avisan antes de resucitar de los muertos». Un silencio incómodo siguió, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la casona. Ricardo miró a su alrededor en el ambiente de trabajo que se había convertido en su refugio, imaginando cómo explicaría esa llamada a Ana cuando llegara. «Ricardo, sé que estás enojado conmigo y tienes toda la razón. El derecho. Pero necesito verte. Necesito explicarte algunas cosas». «¿Explicar? Camila, abandonaste a tu hijo de 6 años y a tu esposo para ir tras de un español que conociste en Facebook. ¿Qué exactamente necesita ser explicado?». La acusación directa hizo que Camila suspirara profundamente al otro lado de la línea. «No fue así, Ricardo. No entiendes lo que estaba pasando. La depresión posparto que nunca traté bien, la sensación de estar atrapada en una vida que no elegí». «¿Una vida que no elegiste?». La voz de Ricardo subió una octava. «Camila, planeamos nuestra familia. Querías tener hijos tanto como yo. Yo pensaba que quería, pero cuando nació Miguelito todo cambió. Me sentí perdida, y cuando Fernando apareció, ofreciéndome una oportunidad para comenzar de nuevo». «Fernando». El nombre salió de la boca de Ricardo como si fuera algo amargo. «¿Y dónde está Fernando ahora?».
Otro silencio revelador. Terminó, admitió Camila finalmente. Hace 6 meses. Pero eso no importa ahora, Ricardo. Lo que importa es que estoy de vuelta. Estoy en Madrid y quiero ver a mi hijo. El mundo de Ricardo pareció inclinarse sobre su propio eje. Durante 2 años había creado una nueva realidad donde solo eran él y Miguelito contra el mundo. Le había explicado al niño que su madre estaba en España construyendo una vida mejor, que tal vez algún día volvería, pero que estaban bien solos. Había aprendido a hacer trenzas en el cabello, a cocinar más allá de la pasta instantánea, a ser padre y madre simultáneamente. ¿Dónde estás?, preguntó él, la voz saliendo ronca. En un hotel cerca del centro. Ricardo, ¿podemos encontrarnos? Traje regalos para Miguelito y... Los extrañé tanto. ¿Los extrañaste? La rabia que Ricardo había guardado durante 2 años finalmente explotó. Camila, enviaste exactamente 4 correos electrónicos en 2 años. 4. Miguelito preguntaba por ti. Todas las noches durante meses. Hacía dibujos para mostrarte cuando volvieras. Guardó el osito de peluche que le diste como si fuera una reliquia sagrada. Lo sé que fui horrible, pero estaba confundida, Ricardo. No sabía cómo ser madre, cómo ser esposa. Necesitaba tiempo para descubrir quién era. ¿Y descubriste? Descubrí que cometí el mayor error de mi vida. La confesión hizo que Ricardo se sentara pesadamente en una silla de plástico que alguien había dejado en la obra. Miró a su alrededor de la casona que estaba restaurando, pensando en Ana, en la nueva vida que había comenzado a construir, en el frágil equilibrio que había logrado crear para él y Miguelito. Miguelito está en la escuela, dijo finalmente. Llega a las 5. ¿Puedo ir a buscarlo? No. La respuesta salió más alta de lo que Ricardo pretendía. Lo siento, pero no. No apareces en la vida de un niño de 8 años, después de 2 años como si nada hubiera pasado. Necesito hablar con él primero, prepararlo. Está bien, concordó Camila, su voz sonando herida. ¿Puedes llevarlo a verme esta noche? Estoy en el Hotel Gran Vía, en el centro. Tal vez, depende de cómo reaccione. A la noticia de que su madre volvió del exilio voluntario. Ricardo, por favor, sé que cometí un error, pero él es mi hijo también. La frase quedó resonando en el silencio que siguió. Técnicamente, Camila tenía razón. Ella seguía siendo la madre de Miguelito legalmente, incluso habiendo abdicado moralmente del papel hace años. Ricardo no podría impedir completamente el contacto, incluso si quisiera. Voy a hablar con él, dijo Ricardo finalmente, y si quiere verte, lo llevaré hasta ti. Pero Camila, si lastimas a ese niño de nuevo, si creas expectativas que no podrás cumplir, te juro que haré lo imposible para asegurarme de que nunca más te acerques a él. Entiendo. Y Ricardo, sé que conociste a alguien. La afirmación tomó a Ricardo completamente desprevenido. ¿Cómo sabes eso? Redes sociales. Hay fotos tuyas en una fiesta con una mujer bonita y Miguelito. Ustedes parecen felices. Ricardo sintió una mezcla de invasión de privacidad y protección instintiva hacia Ana. ¿Cómo había encontrado Camila esas fotos? ¿Y qué más sabía sobre su vida actual? Eso no es de tu incumbencia, dijo él fríamente. Tienes razón. Solo quiero que sepas que no estoy aquí para destruir tu felicidad. Estoy aquí, por las razones correctas esta vez. Después de colgar el teléfono, Ricardo permaneció sentado en la casona silenciosa durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. En 15 minutos de conversación, su vida cuidadosamente reconstruida había sido volteada de cabeza. Ana llegó media hora después, encontrándolo aún sentado en la misma posición, mirando fijamente el teléfono. ¿Pasó algo?, preguntó ella, dándose cuenta de inmediato de que algo estaba mal.
Ricardo levantó los ojos hacia ella, la mujer por la que se había enamorado, la socia profesional que se había convertido en mucho más que eso, la persona que había devuelto la alegría a su vida y al corazón de Miguelito. La madre de Miguelito volvió, dijo él simplemente, y observó el rostro de Ana empalidecer, mientras el significado de esas palabras se instalaba entre ellos. La conversación con Miguelito fue una de las cosas más difíciles que Ricardo tuvo que hacer como padre. Estaban sentados en la pequeña sala del apartamento, la cena enfriándose en la mesa de la cocina, mientras Ricardo intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar que la madre había regresado después de 2 años de ausencia. ¿La mamá volvió?, preguntó Miguelito, sus ojos verdes agrandados de sorpresa. ¿De verdad? ¿Para siempre? Volvió de España, sí, confirmó Ricardo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero no sé por cuánto tiempo se quedará. Quiere verte, hablar contigo. Miguelito permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información con la seriedad que solo los niños pueden demostrar ante situaciones que alteran fundamentalmente su mundo. ¿Ella va a vivir aquí con nosotros de nuevo?, preguntó finalmente. No, campeón, ella está quedando en un hotel y, bueno, muchas cosas han cambiado en estos 2 años. ¿Por culpa de tía Ana? La pregunta directa hizo que Ricardo tragara saliva. Miguel había notado el cambio en la dinámica entre él y Ana, las miradas prolongadas, las conversaciones que se extendían más allá de lo necesario, la forma en que Ana se había convertido en parte natural de su cotidianidad. No solo por culpa de Ana, respondió Ricardo honestamente, pero ella forma parte de nuestra vida ahora, ¿verdad? Miguel asintió solemnemente. Me gusta tía Ana. Es buena conmigo y te hace sonreír de nuevo. La observación simple tocó el corazón de Ricardo. Su hijo de 8 años había notado que él había vuelto a sonreír genuinamente, algo que no sucedía desde antes de que Camila se fuera. ¿Quieres ver a tu madre?, preguntó Ricardo. Miguel pensó por un largo momento antes de responder. ¿Puedo preguntarle por qué se fue? Claro que puedes. Puedes preguntar lo que quieras. El encuentro fue programado para las 7 de la noche en el vestíbulo del Hotel Gran Vía. Ricardo llegó con Miguel, que llevaba su camiseta favorita, una con un dibujo de dinosaurio que Ana le había regalado unas semanas antes. El niño estaba visiblemente nervioso, agarrando la mano de su padre con más fuerza de lo normal. Camila estaba sentada en un sillón de cuero en el elegante vestíbulo, vistiendo un blazer beige y una falda que claramente no había sido comprada en España. Su cabello estaba más largo, cortado en capas sofisticadas, y llevaba un maquillaje discreto que la hacía parecer más mayor, más pulida. Cuando los vio, se levantó rápidamente, sus ojos inmediatamente llenándose de lágrimas. «Miguel», murmuró ella, abriendo los brazos. «Mi amor, ¿cómo has crecido?» Miguel dudó por un momento, mirando a su padre en busca de ánimo, antes de caminar lentamente hacia su madre. El abrazo entre ellos fue cauteloso de ambos lados. Miguel claramente confundido sobre cómo comportarse, Camila emocionalmente abrumada. «Hola, mamá», dijo Miguel educadamente, pero sin el entusiasmo que Ricardo esperaría de un niño reencontrando a su madre después de 2 años. «Estás tan grande, tan lindo», dijo Camila, sus manos temblando mientras tocaba el rostro de su hijo. «Pareces un hombrecito». Se sentaron en un área reservada del vestíbulo, Camila entre Ricardo y Miguel. Ella había traído una bolsa llena de regalos, juguetes caros comprados probablemente en el aeropuerto, dulces españoles y un libro sobre castillos medievales.
Traje algunas cosas de España para ti, dijo ella, observando a Miguel examinar los regalos con interés pulido, pero no entusiasta. Gracias, respondió Miguel. Entonces, con la franqueza típica de los niños, preguntó, ¿por qué te fuiste sin mí? La pregunta hizo que Camila cerrara los ojos brevemente. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas que luchaba por controlar. Mamá estaba muy triste, Miguel. A veces los adultos se ponen tan tristes que no pueden cuidar bien a las personas que aman. Entonces me fui a España para intentar estar menos triste. ¿Y lo lograste?, preguntó Miguel. Por un tiempo pensé que sí, pero luego descubrí que estaba aún más triste porque estaba lejos de ti. Miguel procesó la respuesta por algunos segundos. Papá también se puso triste cuando te fuiste, pero él no se fue a dejarme solo. La observación inocente pero devastadora hizo que Camila cubriera su rostro con las manos. Ricardo vio que ella estaba genuinamente emocionada, pero una parte cínica de él se preguntó si las lágrimas eran de arrepentimiento real o de autocompasión. «Tienes razón», dijo Camila finalmente. «Tu papá es mucho más valiente que yo. Él se quedó para cuidar de ti cuando yo no pude. Durante la siguiente hora hablaron de cosas superficiales, la escuela de Miguel, sus amigos, sus pasatiempos». Camila parecía genuinamente interesada, haciendo preguntas y escuchando las respuestas con atención. Pero Ricardo notó que Miguel se mantenía emocionalmente distante, respondiendo educadamente, pero sin la apertura espontánea que mostraba con Ana. «Miguel», dijo Camila cuando llegó el momento de despedirse, «mamá quisiera pasar más tiempo contigo en los próximos días. Podemos hacer cosas juntos, ir al parque, al centro comercial». Miguel miró a Ricardo antes de responder. «¿Puedo llevar a ti a Ana también?». La pregunta tomó a Camila completamente desprevenida. Ella miró a Ricardo con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría ser celos. «¿Quién es tía Ana?», preguntó ella, aunque era obvio que ya sabía la respuesta. «Es la novia de papá», respondió Miguel con la devastadora simplicidad de los niños. «Es arquitecta y trabaja con él, y hace la mejor pasta del mundo». Ricardo sintió que su rostro se sonrojaba. Él y Ana nunca habían definido oficialmente su relación, especialmente frente a Miguel. Pero aparentemente, para la mente de 8 años del niño, la situación estaba clara. «Miguel», comenzó Ricardo, pero Camila lo interrumpió. «Claro que puede venir», dijo ella, su voz cuidadosamente controlada. «Me gustaría mucho conocer a tía Ana». Después de dejar a Miguel en casa y de que se durmiera, Ricardo llamó a Ana. La conversación fue tensa y cargada de noditos. «¿Cómo fue?», preguntó Ana. «Complicado». Miguel se mantuvo un poco distante con ella, lo cual es comprensible. «Pero, Ana, hay algo que necesito contarte». «¿Qué?». «Miguel le dijo a Camila que eres mi novia». El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. «¿Y qué le respondiste?», preguntó Ana finalmente. «No corregí», admitió Ricardo. «Porque no sé si quería corregir». «Ricardo». «Ana, sé que nuestra situación es complicada. Sé que trabajamos y juntos y que tal vez no sea profesional, pero lo que siento por ti es real. Y aparentemente es lo suficientemente obvio para que un niño de 8 años lo perciba». «Camila quiere conocerme», dijo Ana, cambiando de tema. «¿Cómo sabes eso?». «Porque si yo estuviera en su lugar, también querría conocer a la mujer que está cuidando a mi hijo». La palabra «cuidando» flotó entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba completamente listo para explorar. «¿Quieres conocer ella?», preguntó Ricardo. «Honestamente, no, pero si es importante para Miguelito, entonces sí». Y así fue como Ricardo
Se vio planeando un encuentro entre su exesposa, que había abandonado a la familia 2 años antes, y la mujer por la que estaba enamorándose, que había ayudado a reconstruir su vida. ¿Qué podría salir mal?